con respecto a la cursada que no pudo terminar la unidad. Pero él va a hacer un video y lo vamos a subir a un link. Así que ahí va a estar todo completa la unidad 1. Así que acá vamos a seguir con el cronograma. Fíjense que en la plataforma, donde está el cronograma, hoy empezábamos la unidad 2. Por eso decidimos continuar con el cronograma de la plataforma, así no nos desfasamos con la práctica. Nos vamos a dar el teórico antes de la práctica. Pero Ricardo va a hacer el video de toda la unidad 1 y lo va a subir. Igual lo vamos a grabar y lo vamos a subir, para aquellos que no puedan asistir a este teórico. Los teóricos no son obligatorios, ¿sí? Y van a estar grabados y vamos a darles un link donde encontrarnos. No va a estar en la plataforma, sino que vamos a poner en la plataforma el link que los va a llevar al Google Drive para que lo puedan ver, porque es muy pesado y no queremos, no lo va a soportar la plataforma. Pues yo creo que ahí estamos, no sé si hay alguien más. Creo que ya admitimos a todos. Todavía los teóricos, veo que hay algunas preguntas ahí, me quedé callada. O sea, la unidad 1 no está terminada, no está tampoco subida a la plataforma. Ricardo lo va a hacer en estos días y lo va a subir, y va a haber un link que los va a llevar a la unidad 1. Y ahí vamos a poner también la unidad 2 y todas las unidades. Todos los teóricos van a estar ahí. Profe, la clase que viene, la clase del jueves, práctica de la semana que viene, va a ser presencial. Sí. ¿En qué sede se dicta? En Argenlac, para los que son de Junín, era la antigua planta de lácteos Argenlac, que está en la ruta 7 y el semáforo. Para el resto que por ahí no es de Junín, es en la ruta 7 y el semáforo que está pasando la policía. Tienen que cruzar el puente del Salado por la ruta 7 y yendo para Capital, del lado izquierdo está Argenlac. ¿Va a haber algún transporte para No sé, llegar eso lo ahí? tendrían que consultar, ¿saben qué? En el departamento de estudiantes, de alumnos, o sea, que son los que los representan a ustedes, y preguntar y pedir en caso de ser necesario, debiera haber, pero no son cosas que manejamos los docentes. Profe, si a alguno le sirve, recién dieron la ubicación exacta y es ruta 7, kilómetro 258. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Perdón, Sí, ¿de pero teoría también tenemos presencial? No, el día que tengan presencial, nosotros no vamos a dar la teoría. Fíjense que en el crono está eso marcado. Solamente vamos a dar teoría martes y jueves de 4 a 5, pero los jueves que ustedes van a ir a Argenlac, no damos teoría porque no dan los tiempos para que ustedes puedan llegar al Zoom, ¿sí? Las teorías son por Zoom, nunca presencial. Bueno, no sé, podríamos empezar, ahí está. Sí. Los presenciales nos tenemos que presentar, obviamente, y tenemos que... Escucho. Profe, consulta, ¿quiénes van a los presenciales? ¿Todos? Todos, sí, es obligación. Cada cual en su comisión, en su horario, ¿no les explicaron? No explicaron nada, por eso. Porque hoy tuvimos un profe que no estaba bien informado de todo lo que... ¿Qué comisión? Ah, bueno, yo práctica tengo La más tarde. 1, por ejemplo, tuvimos hoy. Tuvimos práctica la comisión hoy. de la mañana. Es en el horario que ustedes tienen la práctica, que va a ser a las 9 de la pero mañana. no sabía, Tienen por que ejemplo, mañana se tienen que loguear, entren a la plataforma y loguense. Tienen que sacar un código QR, que es rapidísimo. Claro, eso le pregunté al profe y el profe no sabía, no estaba informado. Entren a la plataforma y hay un a ver si yo les digo. Sí, la declaración jurada. 24 horas dura. Perfecto, muchas gracias. Siempre, cada vez que vayan durante toda la cursada. Bueno, ya están. Yo lo voy a ir admitiendo a los chicos que vayan llegando un poquito más tarde. 172 hay. Dale, Euge. Bueno, chicos, buenas tardes.
Nos presentamos, nosotras dos somos las otras dos profesoras adjuntas de Química General e Inorgánica, ¿sí? María Laura es la profesora que recién ya, ¿sí? Y yo, María Eugenia, ¿sí? Que soy la que les voy a dar hoy el teórico. A mí. Silencienlos, chicos, silencien todos, ya. Ya silencien los micrófonos, así no hay interrupciones. Vamos a comenzar hoy, sí, vamos a ver la unidad 2, que es clasificación periódica de los elementos. Hola, profe, recién entro. ¿Me perdí de algo? No, no. Espera que se me cayó. Bueno, acá tienen los contenidos de esta unidad, sí, que igual los tienen subidos en la plataforma, ¿sí? Vamos a empezar enunciando la ley periódica actual, ¿sí? Que dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, ¿sí? O sea, función periódica del Z. La versión moderna de la tabla periódica incluye todos los elementos conocidos, que son 107, que están ubicados en orden creciente de sus Z. O sea, los elementos están ordenados en la tabla según número atómico creciente, ¿sí? Y están dispuestos formando hileras horizontales, ¿sí? Que se denominan períodos, y columnas verticales llamadas grupos. Todos los elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas similares y en un ratito vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tienen una versión de la tabla periódica, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los grupos, ¿sí? Que son 18 grupos, ¿sí? Y los periodos, ¿sí? Que son 7, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo denominamos a los grupos? Los denominamos con numeración corrida del 1 al 18 o con número romano indicando subgrupo A y subgrupo B, ¿sí? El subgrupo A, que ahora después vamos a ver, indica que se trata de un elemento representativo. Y el subgrupo B corresponde a lo que son los elementos de transición, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos lo que sería el grupo 1 o 1A, ¿sí? Con el hidrógeno como primer elemento del grupo. Ahora, el hidrógeno está ubicado ahí por su Z, pero el hidrógeno es un no metal, ¿sí? Al resto de los elementos del grupo, que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, se lo denomina ese grupo de los metales alcalinos, ¿sí? Le sigue el grupo 2 o 2A, ¿sí? Que es el grupo de los metales alcalino-térreos, con berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿sí? Ahora acá viene una serie de 10 grupos que corresponde a lo que sería como clasificación como subgrupo B, que es lo que corresponde a los elementos de transición, ¿sí? Y luego tengo una serie de 6 grupos que corresponden nuevamente a los subgrupos A, que son los elementos representativos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que sería el grupo 13 o 3A, ¿sí? Con el boro como primer elemento del grupo. En general, a los grupos se los denomina como familia, tomando con el nombre del primer elemento del grupo. Por ejemplo, estos serían la familia del boro, ¿sí? O trielos, también se los denomina estos elementos. El grupo 14 o 4A, ¿sí? Con el carbono como primer elemento del grupo, tenemos la familia del carbono. El grupo 5 o 15 o 5A, ¿sí? Con el nitrógeno como primer elemento del grupo. El grupo 16 o 6A con el oxígeno como primer elemento del grupo. El grupo 17 o 7A con flúor como primer elemento del grupo. Acá tenemos flúor, cloro, bromo, yodo. A estos elementos se los denomina halógenos, ¿sí? Y finalmente el grupo 18 o 8A, donde tenemos al helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? Que corresponde a lo que se denominan gases nobles, también llamados raros o inertes, ¿sí? Sí.
Sí, o sea, a los gases nobles se denominan a los elementos del grupo 18 u 8A, ¿sí? Que son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? A estos elementos se los denomina gases nobles, también raros o inertes, ¿sí? Finalmente tenemos la serie que tenemos acá abajo, ¿sí? Que corresponde a la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos, que en realidad estos, o sea, están ubicados separados por una cuestión de que la tabla no sea demasiado extensa, ¿sí? Porque en realidad estos deberían estar ubicados aquí, ¿sí? Aquí, donde dice que sería el grupo 3B, ¿sí? En el periodo 6 debería estar la serie de los lantánidos, y en el grupo 3, periodo 7, toda esta serie de los actínidos, ¿sí? Bien. Bueno, ustedes la clase pasada aprendieron el concepto de configuración electrónica de un elemento, ¿sí? Que consiste en asignar cada uno de los electrones que tiene ese elemento a los distintos orbitales, ¿sí? Para eso lo que necesitan conocer es cuántos electrones tiene el elemento en cuestión y el orden de llenado de los orbitales, ¿sí? Vamos a ver ahora el concepto de lo que es configuración electrónica externa de un elemento, que corresponde a aquellos electrones que están involucrados en las reacciones o cambios químicos. O sea, son los electrones químicamente importantes, son los que va a utilizar el elemento para combinarse químicamente, ¿sí? Bien, después van a ver en la práctica cómo obtienen a partir de la configuración electrónica... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. No me deja cargar la asistencia, no sé por qué. No, porque los teóricos No sé por sacamos qué el tema de la puede ser. asistencia, ¿sí? En los teóricos no van a tener más asistencia, ¿está? Ah, Porque buenísimo. es todo un tema que Gracias. algunos, claro, por superposición de horarios, los teóricos no van a ser obligatorios, ¿sí? Sí el resto, pero los teóricos no, así que no tienen que marcar asistencia. Bueno, ¿tá? muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican entonces los elementos según su configuración electrónica, ¿sí? Los podemos clasificar en elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna, ¿sí? Los elementos representativos son aquellos en cuyo átomo el último electrón o los electrones externos o los más energéticos, ¿sí? Son los que están ubicados en un orbital S o en un orbital P. Los elementos de transición tienen el último electrón ubicado en un orbital D. Y los de transición interna tienen el último electrón ubicado en un orbital S. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 bloques. Podríamos dividir a la tabla, según esta clasificación, en 4 bloques. ¿Sí? Fíjense, los elementos representativos, que se acuerdan que los habíamos clasificado como subgrupo A, en este caso sería el grupo 1A, el grupo de los metales alcalinos, y el grupo 2A, que es el grupo de los alcalinotérreos, tienen su último electrón en un orbital S. Por lo tanto, se trata de elementos representativos, ¿sí? Los últimos 6 grupos, que serían desde el 13 o 3A hasta el 18 u 8A, van a ver que el último electrón está ubicado en un subnivel o en un orbital P. ¿Sí? Por lo tanto, también este sería el segundo bloque de elementos representativos. Los 10 grupos que están acá, ¿sí? Desde el grupo 2A hasta lo que sería el 13 o 3A, acá tenemos 10 grupos, donde en todos estos elementos el último electrón está ubicado en un orbital o en un subnivel D. Por lo tanto, son elementos de transición. Y los 2 bloques, ¿se acuerdan que yo les dije? La serie de los actínidos y lantánidos, ¿sí? Tienen el último electrón ubicado en un orbital S. Esta corresponde a la serie de transición interna. ¿Sí? Entonces, recuerden, tenemos los 4 bloques
y así tenemos los 3 tipos de elementos: representativos, transición y transición interna. Profe, una consulta. Sí, sí. Disculpa que la interrumpa. No, no hay problema. ¿Qué diferencia hay entre metales alcalinos y metales alcalino-térreos? No, o sea, digamos, tienen por ahí distintas propiedades, ¿sí? Pero es la denominación, cómo se los denomina a esos elementos, ¿sí? Los de grupo 1A son los metales alcalinos, después cada uno tiene propiedades características del grupo, ¿sí? ¿Está? Profe, una Sí, profe. pregunta. Sí. ¿Esto después va a ser subido a la plataforma, a la aula? Porque no estaba. La unidad, bueno, si no está subida, sí lo van a tener. Sí. Sí, si no está todavía, ya lo van a tener. Cuando llegue, cuando entre el tiempo en que entra ya la unidad 2, ya lo van a tener subido, ¿sí? Ustedes vayan mirando siempre el cronograma que les aparece en la plataforma y ahí van a tener todas las actividades correspondientes a cada unidad. ¿Sí? Bueno. Bueno, habíamos dicho que los elementos que Profe, este pertenecen... PDF no está en la página, ¿no? No, Este todavía es no. Cuando empiece la unidad 2, sí. Claro. Los elementos que pertenecen al mismo grupo, ¿sí?, tienen por lo general la misma configuración electrónica externa. Y esto les confiere a estos elementos propiedades químicas semejantes, ¿sí? Entonces, para los elementos representativos se puede obtener una configuración electrónica externa generalizada, ¿sí? Para los de transición se podría hacer, pero es algo más complicada. Entonces, eso no lo tienen que saber, pero sí manejar esta, la de los elementos representativos, porque es mucho más sencilla. Fíjense, en el caso de los elementos representativos, el número de electrones externos, que son los electrones de valencia, coincide con el número de grupo al que pertenece el elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los metales alcalinos que pertenecen al grupo 1A tienen un electrón externo, un electrón de valencia. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el orbital o en el subnivel S, ¿sí? N, ¿se acuerdan? Es el valor del número cuántico principal, que lo que me indica es el número de periodo al que pertenece el elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir la configuración electrónica N sería externa como el del tamaño, ¿no? el tamaño del orbital. O Claro. sea, está relacionado con el tamaño del orbital, sí, del orbital S, sí. Si yo quiero indicar, por ejemplo, la configuración electrónica externa de un metal alcalino, ¿sí?, que pertenece al periodo 6, N vale 6. Entonces la indico 6S1, ¿sí? Si acá dijera 3S1, estoy indicando que se trata del metal alcalino que pertenece al periodo 3, ¿sí? Si ustedes miran la tabla, tienen hidrógeno, litio, sodio, ¿sí? 3S1 es la configuración electrónica externa para el elemento sodio, ¿sí? Entonces, en este caso, N varía, puede tomar los valores de 1 a 7. Siempre recuerden, considerando que el hidrógeno no es un metal, el hidrógeno es un no metal que está en ese lugar por su Z, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, por ejemplo, para los elementos del grupo 2A, que son los alcalinos térreos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Berilio, magnesio, calcio, van a tener 2 electrones externos, que van a estar en el subnivel S. Y otra vez, como lo indico, NS2. Con N ahora variando de 2 a 7. ¿Por qué? Porque el primer metal alcalino térreo pertenece al periodo 2, ¿sí?, que es el berilio. Entonces, por ejemplo, para el berilio, la configuración electrónica externa va a ser 2S2, ¿sí? Para el último metal alcalino térreo, va a ser 7S2, ¿sí? Fíjense, para el grupo 13 o 3A, que era la familia del boro, tienen 3 electrones externos. Entonces voy a ubicar 2 en el subnivel S y 1 en el subnivel P.
con n variando también de 2 a 7, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, fíjense, después ustedes analícenlo, es sencillo igual. Por ejemplo, para los halógenos, grupo 7A, tienen 7 electrones externos, 2 en el subnivel S, 5 en el subnivel P, con N variando también de 2 a 7, ¿sí? Por ejemplo, para el flúor, que Profe, pertenece no entendí por qué varía n. por el número de periodo, ¿sí? Si ustedes abren, tienen una tabla periódica ¿Y y cuál miran una sería el tabla, número de periodo? el número de periodo Los que de la pertenece al izquierda de elemento, todo. ¿sí? A ver acá. Acá. El número de periodo es este. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, Ah, 4, perfecto. 5, ¿sí? ¿Está? Entonces, fíjense que para los elementos del grupo 2A, el primer elemento pertenece al segundo periodo. Fíjense, lo mismo para el grupo 3A, el grupo 4A, 5A, 6A y 7A. El primer elemento pertenece al periodo 2, ¿sí? Por eso, en todos esos casos, n varía de 2 a 7. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto, gracias. No. Bueno, entonces, estábamos acá, fíjense, los halógenos. Entonces, 7 electrones externos, 2 electrones en el subnivel S, 5 en el subnivel P, con N variando de 2 a 7. ¿Estamos? Y finalmente, los elementos, los gases nobles, tienen 8 electrones externos, o sea que tengo 2 en el subnivel S, 6 en el subnivel P, con N variando de 2 a 7, excepto, fíjense, si volvemos para atrás, fíjense, el helio, fíjense, para el neón hasta el radón, que pertenece al periodo 6 y al periodo 2, N varía de 2 a 6, ¿sí? El helio es una excepción, no toma 8 electrones externos, sino que tiene 2 electrones, ¿sí? Fíjense, la configuración electrónica es un S2, que es igual a la electrónica externa, 1S2, o sea que el helio queda con 2 electrones externos, ¿sí? A excepción del resto de los gases nobles, que todos tienen 8 electrones externos, y eso es lo que les da una gran estabilidad a los gases nobles. Profe, Sí. ¿no hay alguna forma de que el mouse de usted lo pueda poner de otro color o más grande? Porque no, como que no se ve cuando está señalando. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que, a ver, no, esperen que me pasa. O sea, lo tenés como para editar. Entonces, si vos ahora apretas el clic y moves, haces una línea. Como que estás tachando, estás marcando algo. Claro, Entonces por tendrías eso, tendrías que Porque sacar eso, fíjate arriba. el puntito rojo ese a veces no se, cuando por ejemplo estaba en la tabla periódica no se divisaba bien. Claro, y no ahora llegaba a entender lo que marcabas. está Capaz. bien, pero ahora se ve o tampoco. Bueno, no importa. A ver, si me pueden seguir igual. Vamos a las propiedades periódicas, ¿sí? ¿Qué son las propiedades periódicas? Son propiedades que presentan una variación progresiva y periódica con el número atómico de los elementos, ¿sí? O sea, son propiedades que varían con el Z de los elementos, ¿sí? Y vamos a restringir el estudio al análisis de aquellas propiedades periódicas, pero solamente para los elementos representativos, porque es en estos casos donde se observan mayores regularidades, ¿sí? La variación de estas propiedades se puede justificar en base a la configuración electrónica y en base a la carga nuclear de los átomos, que muestra un cambio progresivo y periódico a lo largo de la tabla. ¿Qué propiedades vamos a ver? Las siguientes. Vamos a ver el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el carácter metálico y la electronegatividad, ¿sí? Vamos a tratar de ir viendo todas estas. Bueno, ¿qué tienen que saber ustedes de estas propiedades? Tienen que saber el concepto, ¿sí? Cómo varía esa propiedad a lo largo de un grupo y a lo largo de un periodo, y saber explicar por qué, ¿sí?
Entonces, empecemos con el radio atómico. ¿Cómo definimos el radio atómico para un elemento X? Como la mitad de la distancia entre los núcleos de los dos átomos de X cuando forman la unión XX, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo o considero la molécula de bromo, ¿sí? Fíjense, la molécula de bromo es diatómica, o sea que una molécula está formada por dos átomos de bromo, ¿sí? Entonces lo que se hace es medir la distancia entre los dos núcleos, ¿sí? Esa distancia es 2,30 angstrom, ¿sí? Entonces, el radio atómico va a ser esa distancia dividido 2, o sea que en este caso el radio atómico para el bromo es 1,15 angstrom, ¿sí? Bueno, ¿cómo varía el radio atómico a lo largo de un grupo y a lo largo de un periodo? ¿Sí? Fíjense, para elementos que pertenecen al mismo grupo, por ejemplo, fíjense, el grupo 1A, ¿sí? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, ¿sí? En un grupo siempre se cumple que a mayor Z, mayor radio atómico, ¿sí? Si ahora lo analizo para elementos que pertenecen al mismo periodo, fíjense, por ejemplo, acá el periodo 2 de la tabla, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿sí? Fíjense, el Z aumenta en este sentido, o sea, a medida que yo avanzo del grupo 1A al grupo 7A, el Z aumenta en ese sentido, ¿sí? Bueno, a mayor Z, menor radio atómico, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué. Bueno, acá les dije lo que dije yo recién, en un grupo al aumentar el Z aumenta el radio y en un periodo al aumentar el Z disminuye hasta llegar a los halógenos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo explicamos? En base a las configuraciones, a los cambios en las configuraciones electrónicas de los elementos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en un grupo? O sea, porque esto habría que pensarlo así. Y además, una cosita, si ustedes entienden y pueden explicar el radio atómico, van a poder explicar las otras dos propiedades periódicas, ¿sí? La energía de ionización y la afinidad electrónica, ¿sí? Acá lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo cambio de un elemento al siguiente, ¿sí? Tanto a lo largo de un grupo como a lo largo de un periodo, van entrando nuevos electrones, lo cual debería tender a aumentar el radio atómico, ¿sí? Agrandarlo, y va aumentando la carga nuclear, ¿sí? O sea, van entrando nuevos protones en el núcleo. Entonces, eso debería tender a achicar el radio, ¿sí? Un efecto predomina a lo largo del periodo y el otro efecto predomina a lo largo del grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un grupo, dijimos, al aumentar el Z, el radio atómico aumenta. ¿Por qué? Al aumentar el número atómico de los elementos de ese grupo, aumenta el número cuántico n. En consecuencia, los electrones van entrando en subniveles con número cuántico principal cada vez mayor, ¿sí? Entonces, aumenta el tamaño del orbital, en consecuencia, ese electrón está más lejos del núcleo, y acá lo que les dice, aumenta el tamaño del orbital, por lo tanto, aumenta el radio atómico, ¿sí? Esto para entenderlo, ustedes lo que deberían hacer es, por ejemplo, toman elementos, supónganse, de grupo 1A, ¿sí? Por ejemplo, litio, ¿sí? Y potasio, ¿sí? Uno tiene Z3, el otro tiene Z19. Entonces, escriben configuración electrónica externa, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, yo dije, a ver, vamos a verlo para atrás. Fíjense, el litio pertenece al segundo periodo, o sea que la configuración electrónica externa va a ser 3s1. Y el potasio pertenece al cuarto periodo, o sea que la configuración electrónica externa va a ser 4s1, ¿sí? Entonces, los dos tienen un electrón en un orbital s. Pero ¿qué pasa? El potasio lo tiene en un orbital S del cuarto nivel de energía y el litio lo tiene en un orbital S del segundo nivel de energía. Entonces, el orbital 4S tiene mayor tamaño que el orbital 2S, ¿sí?
con lo cual el radio atómico del potasio es mayor que el radio atómico del... ¿Puede explicarlo de vuelta, por favor? Gracias. Sí. Yo dije, tomé por ejemplo al litio y al potasio, ¿estamos? Configuración electrónica externa del litio, ¿sí? 2s1. Del potasio, 4s1, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo en los dos casos un electrón externo, pero en el potasio lo tengo en un orbital S del cuarto nivel de energía, y el del litio está en un orbital S del segundo nivel de energía. El orbital 4s tiene mayor tamaño que el orbital 2s, con lo cual está más lejos del núcleo. Con lo cual, el radio atómico del potasio es mayor que el radio atómico del litio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, Sí, se entendió. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el período. En el período lo que ahora predomina es el aumento de la carga nuclear, ¿sí? Fíjense que dice acá, al aumentar el número atómico de los elementos de un determinado período, el valor del número cuántico n permanece constante. Pero ¿qué pasa? Como aumenta el z, aumenta la carga nuclear. Si aumenta la carga nuclear, ustedes recuerden, los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones carga eléctrica negativa, ¿sí? Las cargas positivas atraen a las cargas negativas. Entonces, como la carga nuclear aumenta, los electrones externos van a estar más atraídos por el núcleo y en consecuencia el radio atómico disminuye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos acá, fíjense, si ahora yo tomo elementos del período 2, ¿sí? Por ejemplo, tomo al litio, ¿sí? Metal alcalino, con el flúor, ¿sí? Un halógeno del grupo 7A. Fíjense, ¿qué pasa con el Z? El litio tiene Z3, el flúor tiene Z9, ¿sí? El litio tiene 3 protones en el núcleo, el flúor tiene 9 protones en el núcleo. Entonces, los electrones externos del flúor van a estar mucho más atraídos por el núcleo, ¿sí? del átomo de flúor que el electrón externo que tiene el litio por su núcleo. En consecuencia, el flúor va a tener menor radio atómico que el litio. ¿Sí? Profe, por las ¿Puedes dudas aviso explicar de que... vuelta eso? Lo del periodo. Por las dudas te quería avisar que hay una pregunta ahí en el chat que te dejaron. No sé si la estabas Bueno, viendo. no estoy mirando el No, chat. no, pero si yo ya la vi, la contesté, Euge. Ah, Estaban bueno, preguntando bárbaro. si la radioactividad tenía que ver algo con el radio atómico. Bueno, ya les contesté que no. Ah, listo, Continúa, continúa. listo, gracias. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, fíjense, tomemos si quieren al boro y al flúor, ¿sí? Fíjense, configuración electrónica externa del boro tiene 3 electrones externos, así que sería 2s2, 2p1, ¿sí? La del flúor es 2s2, 2p5, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que influye al analizar el período es el aumento del Z, ¿sí? Aumenta el Z, aumenta la carga nuclear. Fíjense, el boro tiene 5, el Z vale 5, o sea que tiene 5 protones en el núcleo. El flúor, el Z vale 9, o sea que tiene 9 protones en el núcleo, ¿sí? Entonces, a mayor Z, mayor carga nuclear, los electrones externos están más atraídos por el núcleo, en consecuencia menor radio atómico. O sea, el flúor tiene menor radio atómico que el boro. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Entonces, en lo que sería el radio atómico, en grupo, cuando aumentás el número atómico, el radio atómico aumenta. Pero en el caso de un periodo disminuye, ¿no? Claro. A mayor radio, a mayor Z, menor radio atómico para los elementos que pertenecen al mismo período. Al mismo Sí, sí, sí. período, ¿me dijiste eso? Si fuera al revés, si fueran distintos periodos, sería el más cercano el que tiene mayor radio, o al revés sería.
Lo que pasa que, o sea, si yo analizo, ustedes tienen que tener en cuenta elementos que pertenecen al mismo grupo, por ejemplo, al mismo grupo, ¿sí? Tengo acá, si yo analizo, supónganse, berilio con calcio, o berilio con magnesio, o por ejemplo, nitrógeno con arsénico. Esos elementos pertenecen al mismo grupo, ¿está? Si pertenecen al mismo periodo, a la misma hilera horizontal, ¿sí? O sea, por ejemplo, comparo el radioatómico del potasio con el radioatómico del bromo, por ejemplo, ¿sí? Esos elementos pertenecen al mismo periodo. ¿Está? Sí, profe. Pero ¿por qué Sí, vendría a pero si ser fuera de que distinto son? periodo, ¿Cómo? si fuera de distinto periodo. Y bueno, ahí a mayor Sí, ok. Z, mayor carga nuclear y menor radio atómico sería los periodos. Los que pertenecen al mismo periodo, sí. Claro, sí. 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 ¿Por qué sucede Profesora, eso de que en el mismo periodo tienen, o sea, no sé, el bromo tiene menos tamaño que el potasio? ¿Por qué sucede eso? Por lo que estamos viendo, chicos. A ver, ¿dónde estamos acá? Bien. Bromo. Pero, o sea, te entendí esto de que pasa esto, pero no entendí el por qué. Claro, por eso. O sea, porque lo que tienen que tener en cuenta es el incremento a lo largo del, o sea, ahora vamos a ver algo de que es el efecto de apantallamiento. En estos casos es cuando uno más necesita la presencialidad, porque yo necesitaría ahora tener un pizarrón para poder escribir las configuraciones electrónicas, la electrónica externa, y para que vean, por ejemplo, que para los elementos que pertenecen al mismo periodo, el número de electrones internos es el mismo. Entonces, no hay efecto de apantallamiento y sí tiene efecto el aumento del Z, ¿sí? Cosa que no pasa a lo largo de un grupo, ¿está? Pero bueno, eso, o sea, por ahí lo van a tener que ir viendo en la práctica, ¿estamos? O sea, lo que yo les digo ahora es, para los elementos que pertenecen al mismo periodo, lo que influye es el aumento del Z. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen al mismo periodo tienen el mismo número de electrones internos, no hay efecto de apantallamiento, no disminuye la carga nuclear efectiva, ¿sí? Entonces, al aumentar el Z, aumenta la carga nuclear, aumenta la fuerza de atracción, electrones externos núcleo y disminuye el radio. Mi ¿Estamos? pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si comparas, por ejemplo, de vuelta, bueno, el litio con el potasio? Eso no lo entendí bien. Ahí, ¿cuál sería el que tendría mayor? Eso es lo único que no me quedó claro. Lo Y demás lo si entendí. comparo, Con el bien, potasio es un grupo. si comparo litio con potasio, pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Claro. Entonces, el potasio va a tener más radioatómico que el litio, ¿está? Porque estoy comparando elementos que pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Lo mismo si comparo litio, supónganse, con cesio, elementos que pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Sí. Bueno. Perfecto, profe. Vamos con la energía de ionización, ¿sí? ¿Cómo se define la energía de ionización? Como la energía que es necesario entregar a un átomo gaseoso, o sea, aislado, en el estado fundamental, para arrancar el electrón más débilmente unido y convertir a ese átomo en un ion monopositivo o catión, ¿sí? Este fenómeno se conoce como ionización y se puede representar de esta manera, ¿sí? Fíjense, yo tengo un átomo neutro, gaseoso, o sea, en el átomo neutro tengo la misma cantidad de carga positiva en el núcleo que de carga negativa fuera del núcleo. O sea que tengo la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones fuera del núcleo, ¿sí? Entonces, entrego energía suficiente como para arrancar el electrón más débilmente unido y convertir a ese átomo en un ion monopositivo o catión, ¿sí? A esta energía la llamo energía de primera ionización. Ahora, al catión, a este ion monopositivo, yo le podría entregar otra cierta cantidad de energía
para arrancarle un segundo electrón y convertir a ese ion monopositivo en un ion dipositivo, ¿sí? Y así sucesivamente. A su vez, a este cation dipositivo le podría entregar otra cantidad de energía para arrancarle un tercer electrón y convertir en un cation con 3 cargas positivas, ¿sí? Ahora, ¿cómo Profe, va a una ser la... consulta. Sí, Disculpa que le interrumpa. sí, Cuando se quiere ionizar un elemento, ¿podés volverlo a ionizar? En el caso, por ejemplo, si claro. quiero, en Yo caso de puedo que partir. quiera, sí. Sí, de ahí, Claro, así. yo puedo, digamos, a partir de un átomo neutro le arranco un electrón y lo convierto en un cation con una carga positiva, ¿sí? A su vez, a ese cation monopositivo le puedo entregar otra cierta cantidad de energía, arrancarle otro electrón y obtener un cation con 2 cargas positivas, ¿sí? Entonces tengo la energía de primera ionización, de segunda ionización y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo va a ser, Sí. por ejemplo, la energía de segunda ionización con respecto a la de primera ionización? ¿Va a ser mayor? ¿Qué les parece? ¿Mayor, igual o menor? Menor. Menor. Buena pregunta, profe. Mayor. O sea, yo pregunté, ¿cómo va a ser la energía de segunda ionización con respecto a la de primera ionización? Va a ser mayor. ¿Por qué? No es lo mismo arrancarle un electrón a un átomo neutro que a un cation monopositivo. Porque en el átomo neutro yo tengo Z protones en el núcleo y Z electrones fuera del núcleo. En el cation tengo Z protones en el núcleo, pero tengo Z menos 1 electrones fuera del núcleo. O sea que ahora tengo un predominio de carga sobre los electrones. ¿Está? Entonces necesito obviamente entregar mayor energía si quiero arrancar un electrón a un ion monopositivo que a un átomo neutro. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, acá les dice lo que yo les expliqué recién, ¿sí? La energía de segunda ionización, de tercera, etcétera, son progresivamente mayores, porque es más dificultoso sacar un electrón a un ion monopositivo que al átomo neutro, ¿sí? Tiene que pensar en lo que dice la ley de Coulomb, que es la interacción atractiva entre 2 cargas de signo contrario. Bueno, son energías absorbidas por el sistema, convencionalmente se indican con signo positivo, es decir que se trata de un proceso endotérmico porque el sistema absorbe energía. Es necesario entregarle energía al átomo para arrancarle un electrón. Bueno, ¿cómo varía? A la inversa del radio atómico, ¿sí? O sea que si en un grupo se cumple que a mayor Z, mayor radio atómico, voy a tener menor energía de primera ionización. Lo cual es lógico, porque ustedes piensen que si el radio atómico es mayor, el electrón va a estar más lejos, los electrones externos van a estar más lejos del núcleo, por lo cual es más fácil arrancarlo. Me tengo que entregar menor cantidad de energía para arrancarlo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice acá, al aumentar el Z en el grupo, el radio atómico aumenta, los electrones externos más alejados del núcleo son menos atraídos por este, están más débilmente unidos y por lo tanto son más susceptibles de ser arrancados. Perdón, Y ¿podría además, volver un minuto a la diapositiva anterior? sí. ¿Esta o la otra? Sí, eso. Que entonces la segunda ionización va a ser más difícil que la primera, ¿por qué? Porque no es lo mismo arrancarle un electrón a un átomo neutro, ¿sí? Donde vos tenés Z protones en el núcleo y Z electrones fuera del núcleo, que arrancarle un electrón a un ion monopositivo, donde tenés Z protones en el núcleo, pero tenés Z menos 1 electrones fuera del núcleo. O sea, tengo un electrón menos, ¿está? Tengo un predominio de carga nuclear, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, ¿se acuerdan acá? Era lo que yo les decía hoy del efecto de apantallamiento. Los electrones internos están apantallando la carga nuclear, impidiendo en parte que ésta influya sobre los electrones más externos.
En consecuencia, al descender en un grupo se produce una disminución de la energía de primera ionización. ¿Sí? ¿Qué pasa a lo largo de un periodo? ¿Se acuerdan que dijimos, a medida que yo avanzo en el periodo, aumenta el Z, ¿sí? El radio atómico disminuye, entonces ahora va a tener todo lo contrario, la energía de ionización va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Les dice acá, mayor Z, mayor energía de ionización. ¿Por qué? Porque aumenta la carga nuclear. Entonces, ese aumento de carga nuclear producía una disminución del radio y producía una mayor atracción por parte de la carga nuclear hacia los electrones externos. Con lo cual es más difícil separarlo, le tengo que entregar mayor cantidad de energía para arrancarle un electrón. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Que todavía estoy un poco con dudas con la palabra apantallamiento. ¿Qué es apantallamiento? Bueno, el efecto de apantallamiento es un efecto mediante el cual los electrones internos protegen a los electrones externos de la atracción por parte de la carga nuclear. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, acá ven donde yo necesitaría tener un pizarrón, porque acá, supónganse, podríamos tomar, supónganse, vamos a hacerlo sencillo, miren, vamos a volver para atrás, vamos a tomar el litio, fíjense, el litio tiene Z3, acá, litio Z3, configuración electrónica sería 1s2, 2s1, la Sí. electrónica externa 2s1. Fíjense que tengo dos electrones internos, ¿sí? Fíjense el sodio, tiene Z11. Si yo escribo la configuración electrónica, le quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fíjense, ¿cuántos electrones internos tiene el sodio? Electrones internos. Tiene 10. 10. Contra el litio que tiene 2. Fíjense. El potasio, fíjense, de los 19 electrones, tiene 18 electrones internos. Entonces, esos electrones internos lo que hacen es proteger a los electrones externos de la atracción por parte de la carga nuclear positiva. ¿Está? A eso es lo que llamamos efecto de apantallamiento. Que sí lo hay a lo largo de un grupo, pero no lo hay a lo largo de un periodo. Porque a lo largo de un periodo el número de electrones internos es el mismo. Si ustedes después se toman el trabajo de tomar, supónganse, periodo 2, elementos del segundo periodo, elementos del tercero, elementos del cuarto, del que ustedes quieran, el más fácil el 2, y escriben configuración electrónica y electrónica externa del litio, del berilio, del boro, del carbono, del nitrógeno, van a ver que el número de electrones internos es el mismo. ¿Sí? El número de electrones internos es el mismo. Entonces, para ¿Cómo se estos calcula el número elementos, de electrones internos? vos tenés que tomar, a partir del Z, por ejemplo, tomemos el berilio, tiene Z4, ¿sí? Escribo configuración electrónica, 1s2, 2s2. La electrónica externa es 2s2. Tiene 2 electrones internos, ¿sí? El boro, por ejemplo, tiene Z5. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1. La electrónica externa, 2s2, 2p1, o sea que tiene 3 electrones externos y 2 internos. Fíjense que el número de electrones internos es el mismo para los elementos del mismo periodo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los externos, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo serían los externos? Para el boro, por ejemplo, Sí. 2s2, 2p1. Es el último, a partir de la configuración electrónica, es el último orbital S que ustedes tengan con electrones,
más si hay subniveles de mayor energía con electrones, también los tienen que considerar. Y hay cosas acá a considerar que a veces no se incluyen, pero bueno, eso lo van a ver en la práctica, ¿sí? Porque acá deseo nuevamente estar frente a un pizarrón, ¿sí? Ya lo van a ver en la práctica. Ok, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno. Bueno, el tema es que nos vamos a pasar, bueno, falta un poquito para... Vamos un poquito con la afinidad electrónica, ¿sí? La afinidad electrónica es todo lo contrario a la energía de ionización. Es la energía asociada al proceso de agregar un electrón a un átomo gaseoso en su estado fundamental, ¿sí? Con lo cual ahora el átomo gana un electrón, o sea que forma un ion mononegativo o anión, ¿sí? Se genera un anión. Entonces, acá el átomo gana un electrón, forma un anión y el sistema libera energía, ¿sí? Por eso dice que se trata generalmente de un proceso exotérmico porque se libera energía. Entonces, la afinidad electrónica, lo mismo que la energía de primera ionización, están todas tabuladas, ¿sí? Las afinidades electrónicas siempre en general van a tener valores negativos, ¿sí? Entonces, hablamos del valor absoluto de la afinidad electrónica. Entonces, un concepto que tienen que tener es que cuanto mayor sea el valor absoluto de afinidad electrónica, mayor va a ser la cantidad de energía liberada y por lo tanto más estable es el ion que se forme, ¿sí? O sea que, si lo digo al revés, cuanto más estable sea el anión que se forme, el sistema va a liberar mayor cantidad de energía y por lo tanto mayor va a ser la afinidad electrónica en valor absoluto. ¿Sí? Bueno, varía igual que la energía de ionización, ¿sí? O sea, Z, el radio atómico aumenta, la energía de ionización disminuye y la afinidad electrónica disminuye, ¿sí? ¿Cómo lo explico? Lo mismo que, como yo les dije, si ustedes pueden explicar, van a poder explicar estas dos propiedades, ¿sí? El aumento del radio atómico trae aparejado una la estabilidad del ion que se forme y por lo tanto menor. Profe, se te corta. Bueno, Disculpa, profe, se acá te cortó. sí. Se Ah, corta. no. Se empezó a cortar desde que A arrancaste a ver. explicar esto. Creo porque ya es la hora. Desde que arranqué. Sí, se te está empezando a cortar, profe. Bueno, vemos esto y ya cortamos. Después, ustedes véanlo. ¿Cómo? Profe, se escucha re mal. Se te corta mucho, profe. Bueno, les digo esto último, ¿sí? Bueno. A ver si me escuchan ahora. El aumento del radio atómico Se trabó. Se corta, profe. menos estable y por lo tanto Está la quedando sin afinidad datos, profe. electrónica en valor absoluto va a ser menor. ¿No me escuchan? No, profe, Se no. cortó Se la trabó mitad la de mitad todo de lo lo que que dijiste. Todo cortado. Cada vez que arranca Escucha se le mal. corta, profe. No se escuchó nada, la verdad. Nada. No. Se escucha re mal. Dejamos. Se traba, profe. Sí. Sí, se le trabó. Sí, se fue. Sí, Se le salió. Sí, se desconectó. Profesora, Sí, vamos se a ver Nos si vuelve a entrar. vemos.
F. Adiós. Una pregunta. ¿Alguien sabe si Chao. sigue la otra clase? Creo que hay que entrar a la práctica.